comienzo a la última exposición, a la última conferencia del ciclo que el IEFI se planteó para el segundo semestre del año corriente. Les recordamos que tuvimos a Pedro Peretti en la concentración exportadora, Gabriel Mariotto respecto a la ley de medios, Maximiliano Rusconi sobre la reforma judicial, Liliana Masuri y Carlos Caramelo, Perón y la igualdad. Y hoy tenemos a Washington Uranga y quizás pueda llegar Manuel Barrientos, su compañero de panel, en el diálogo sobre economía cooperativa, popular, social y solidaria. Vamos a darle tiempo al expositor a que haga un abordaje del propuesto y después habilitaremos alguna pregunta que se pueda producir. Si en el interín aparece Manuel, le abriremos la cancha. Bueno, Washington Uranga es un docente, investigador en temas de comunicación, asesor sobre ciudadanía, participación, políticas públicas y gestión de procesos comunicacionales, organismos públicos y sociales, profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras. Su campo de especialización son los temas de comunicación vinculados con la ciudadanía, la participación, las políticas públicas y la planificación de procesos comunicacionales. Dirige equipos de investigación sobre temas vinculados a la comunicación, las prácticas sociales, las políticas públicas y las organizaciones. Cuenta con una vasta experiencia de gestión profesional en innumerables organismos públicos y del tercer sector. Es periodista y editorialista del diario Página 12, donde es responsable del suplemento La Betania y escribe sobre temas de comunicación en medios académicos y científicos. Director de la colección Comunicación y Ciudadanía, tiene varias obras publicadas: Conocer, Transformar y Comunicar, en el Editorial Patria Grande, del 2016, Por un futuro común, que da un poco la base a nuestra charla de hoy, en la Editorial Ubaití, de la cual integra como una cooperativa, y un próximo libro en carpeta, Por una construcción colectiva, junto con Manuel Barrientos, Natalia Aluguete, Walter Isaía, Mauro Limas, Teresita Vargas y Clarisa Veiga. Sí. Bueno, esto es una vieja aspiración que tenemos desde el IEFI, de hablar del tema de economía social y solidaria. La Comisión de Economía del IEFI oportunamente dio su enfoque sobre el tema de la economía del sistema tradicional. En lo personal, creo que todos compartimos que hay una sola economía, pero nos pareció que poner un acento sobre el tema de la economía social y solidaria era pertinente. Hay algunas definiciones que dicen que la economía social y solidaria propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Yo digo que es esencialmente un sistema que procura la igualdad, por lo cual es pertinente que desde el Instituto de Estudios para la Igualdad nos lo planteemos como una búsqueda permanente de cómo hacer que la economía cumpla su rol de ser ciencia social, que por alguna razón no lo es, y si la tiene es a través de la economía social y solidaria. En respecto a la sociedad, hay infinidad de organizaciones cooperativas, de crédito, de servicios agropecuarios, de vivienda, de trabajo, a lo largo y ancho del país, disputando en infinidad de condiciones respecto a los intereses de las del mercado. O sea, compiten en una cancha inclinada, adversa, en todas las condiciones objetivas de la posibilidad de competir. Esa es la sociedad que se supone que tiene que interactuar. O sea que el mercado le resulta absolutamente adverso a esta búsqueda de la relación dinámica y equilibrada. Y el rol del Estado, podemos señalar algunos logros, por lo pronto muy cercanos en el tiempo, generando alguna expectativa. Tardíamente, digo yo, nuestro gobierno pareciera empezado a tomar algunas decisiones al respecto, además de tener el IDAES y todas las estructuras de forma, digamos,
En provincia de Buenos Aires, hace menos de un mes, se produjo el primer foro de las cooperativas en acción, se llama, convocada por el gobierno de la provincia. Fue un número importante de cooperativas. Yo formo parte de una cooperativa, por lo cual fui en mi condición no solo de curioso y de IEFI, sino además por mi condición de cooperativista. Y había un número importante, expectante, respecto a los cuales eran los discursos y los anuncios. El discurso del gobernador Kicillof fue sumamente alentador, para mi gusto tardío, porque quiero decir, mejor tarde que nunca, dado que hizo anuncios importantes respecto al rol que se espera que la economía social y solidaria cumpla en nuestro gobierno, lo que queda de él, y confiemos en que sea así. Las exposiciones de los paneles no se verificó igual complacencia por parte de algunos de los cooperativistas presentes, relativizando los instrumentos que el Estado provincial ha ido todavía demorando en instrumentar. Hay una gran reticencia por parte de los funcionarios en establecer relaciones virtuosas con las cooperativas de todo tipo. Obviamente, la dinámica propia de la cooperativa y de las cooperativas, sobre todo las de servicios, las de electricidad, obviamente el Credit Corp, por decirlo de alguna manera, se llevan por delante a los impedimentos del mercado, pero no está todo el campo. Sin tener un número exacto, se habla de algo así como 6 o 7 mil cooperativas de trabajo en todo el país. En provincia de Buenos Aires tenemos un registro de 4.000 y pico. Generalmente son una buena señal porque supone que la sociedad se organiza buscando una herramienta para perfeccionarse, para ordenarse, lo cual es cualitativamente, no solo en términos económicos, sino en términos de construcción de una sociedad. Y también ha trascendido que hay un decreto presidencial habilitando que las cooperativas intervengan en licitaciones de hasta 300 millones de pesos. Todavía tampoco vimos demasiados instrumentos facilitadores, pero es una vieja reivindicación que si tal decreto se le da el rigor que tiene, deberemos las cooperativas ir a pelear por esos 300 millones de cada uno que nos toque. Bueno, sin más preámbulos y dejándolo a nuestro conferencista por ahora, yo tengo una pregunta previa que seguramente va a ser abordada, que es la comunicación para la organización de la economía social y solidaria, ¿para quién? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los medios más eficaces para llegar a efectos destinatarios? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Dios por la invitación. En realidad, yo lo que, toda esa larga presentación que hizo Rolito, bueno que es, lo único que hace es tirarme por encima la almanaque, o sea, todo eso se hace porque tengo muchos años, ¿no? Yo lo que seguramente puedo compartir con ustedes es sobre todo una experiencia, una iniciativa que estamos llevando adelante en el marco de esto, especialmente en el marco de la pregunta que está planteando, y es el cruce de el cruce de lo cooperativo con la economía social, popular, solidaria y la comunicación. Digamos, las tres. Es decir, el cruce de tres variantes, de tres categorías que lamentablemente difícilmente se cruzan. Entonces, y lejos de ser una conferencia, yo voy a poner en común lo que pienso y lo que estamos haciendo, y vamos a charlar entre todos y entre todas a ver qué es lo que podemos. A ver, en primer lugar les cuento que yo soy parte de una cooperativa de trabajo que creamos en el 2014 y que se llama UIT. UIT es encuentro, camino al encuentro. Una cooperativa de trabajo en la que fundamentalmente somos comunicadores y comunicadoras. Es decir, encontramos
nos movemos en el mundo profesional, pero al mismo tiempo necesitamos encontrar un espacio donde reconocernos y hacer otras cosas y otras propuestas que salieran del marco no salieran del marco de la producción, salieran del marco del mundo capitalista y de la regla del mundo que el mundo capitalista nos impone. Y armamos esto que es UIT, que es una cooperativa de trabajo. ¿De dónde venimos? Venimos de los organismos de derechos humanos, venimos de la investigación, de la profesión de comunicación. Pero nuestra preocupación se fue juntando con el espacio de la economía social, popular, la agricultura familiar, que también tenemos recorridos tanto de investigación como de práctica, de mucho trabajo con organizaciones de base, con organizaciones sociales de base. Y en un momento nuestro planteo fue, bueno, porque hablábamos con los compañeros, con las compañeras que trabajaban sobre todo en la agricultura familiar, y empezamos a plantearnos que la comunicación no estaba allí, que la comunicación no tiene presencia, pero tampoco los compañeros y las compañeras le adjudicaban demasiado sentido a lo comunicacional en sus prácticas. Si ustedes quieren, también nos encontramos con mucho prejuicio respecto de lo comunicacional. Es decir, yo laburo todos los días y ustedes escriben, ¿no? Yo me rompo el lomo acá todo el día y ustedes hacen videitos. ¿Y para qué lo comunicacional? Con otra aproximación, con muchas razones, con muchos argumentos, leyendo la comunicación como el marketing, ¿no? Y para qué nosotros necesitamos gastar tiempo e invertir en marketing. Es otra discusión. Entonces empezamos a transitar el camino de decir, bueno, ¿cómo hacemos para vincular estas dos prácticas y estas dos tradiciones, estas dos experiencias? Y también cómo vinculamos ideas políticas vinculadas a la comunicación y a la economía social. Para lo cual también imaginamos un modelo de gestión. ¿Qué modelo de gestión podemos encontrar sumando? Celia conoce alguno de mis antecedentes y sabe que en algún otro momento y en otros espacios intentamos también inventar modelos de gestión que nos permitieran, por un lado, obtener recursos económicos a través de una tarea legítima y del trabajo, pero que además eso nos pudiera dar también, en mutuo beneficio de esa relación, nos pudiera dar márgenes para hacer otras cosas. Y empezamos a hablar con los compañeros, con las compañeras de Alimentos Cooperativos. Alimentos Cooperativos es una red de cooperativas que trabaja básicamente con productores, siempre con cooperativas, pero con un acento muy puesto en el tema de la comercialización y la logística. El problema más serio no es producir. El problema más grave es cómo solucionamos los impedimentos de la logística, es decir, llegar a los grandes mercados con los productos de la agricultura y de la economía social y popular, y cómo comercializamos. Cómo comercializamos, además,
en condiciones óptimamente sanitarias, digamos, pero además cómo comercializamos de manera que podamos penetrar en un mercado que funciona con reglas que no son las nuestras. Entonces, esto significa también hacer una tarea de pedagógica, si ustedes quieren, con los compañeros y con las compañeras que producen. Por ejemplo, para discutir que no es lo mismo este envase que el otro, que el etiquetado no es una cuestión de a ver cómo le ponemos un papelito, sino que eso tiene que ver con imagen de los productos, pero que además conlleva otras responsabilidades y otras obligaciones. Entonces, esta es una discusión. La otra discusión es si hay que traer yerba de misiones. No se puede traer cooperativa por cooperativa. Si hay que traer yerba de misiones, hay que organizar la logística para que venga un camión y no se pague, no haya que pagar uno por uno lo de la cooperativa. Significa además pensar la economía social, popular, comunitaria, también con mirada estratégica. Y con mirada estratégica y con planificación económica de mediano o largo plazo, es decir, ir ganando en espacio. Bueno, nos metimos en esta discusión, nos metimos en esta tarea sabiendo a medias, aprendiendo mutuamente. Y en un momento se nos planteó, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Bueno, está bien, pero operativamente, ¿cómo se hace? Y mis amigos y mis amigas de la comunicación y de la docencia y de la academia, hoy me toman el pelo, se ríen y dicen, vos de la academia terminaste en almacenero. Efectivamente. Lo que decidimos fue eso, fue poner un almacén. Y pusimos un almacén junto con alimentos cooperativos, que no es el único almacén que tiene alimentos cooperativos en la ciudad. Pusimos un almacén de alimentos cooperativos para los que estamos acá cerquita, en Moreno, casi 9 de julio, que en realidad es una expresión, una manifestación de esta alianza, de la alianza entre la mirada de la economía social, el trabajo de la economía social y popular, con la comunicación. Entonces, ese almacén es para nosotros también un lugar de ensayo. Es un lugar donde nosotras podemos plasmar junto con los compañeros, con las compañeras de alimentos cooperativos, un lugar de comercialización, pero que sea un lugar agradable, que sea acogedor, que además esté, vamos a decir una palabra, tuneado con consignas, con lo que para nosotros son los valores, y que quien entre ahí a ese local no solamente vaya a comprar, sino conozca la historia de cada producto, donde le podamos contar quiénes son los productores y las productoras, por qué ese producto está ahí, y además discutamos otra cosa que para nosotros es importante y que estuvo en la agenda en los últimos días, y es que nosotros no queremos vender caro, pero no somos baratos por ser baratos.
sino que hay una discusión sobre el precio justo, porque el precio, lo barato, en estos circuitos termina afectando a los productores y ninguneando a los productores. Digamos, el problema no está en el productor, sino en la cadena de comercialización que se quedan con la mayor parte. Esta experiencia está en marcha, pero fíjense que yo lo que, más que nada, lo que yo puedo hablar es transmitir la experiencia, también las dificultades, porque esto revierte en otras discusiones. Revierte en una discusión respecto de cómo pensamos la organización de las cooperativas. ¿Por qué? Porque también hay una demanda de calidad hacia el interior de la cooperativa, de calidad en la producción y de calidad en la forma de presentación de los productos, que es un desafío que muchos compañeros y muchas compañeras en un momento no se quisieron plantear y que nosotros sí queremos plantear, porque nos parece que no solamente hace al sentido de lo que hacemos, sino que también afecta a la rentabilidad. Y nosotros no podemos dejar de pensar en la rentabilidad. Porque una de las cuestiones es, nosotros no estamos en una cooperativa, los de alimentos cooperativos, nosotros no estamos en una cooperativa para dedicarnos en el tiempo que nos sobra mientras vivimos de otra cosa. En nuestro propósito es poder vivir realmente de lo que hacemos, porque además es lo que para nosotros y para nosotras tiene sentido. Es cierto que vivimos, y Lito lo decía, la economía es una, pero las reglas las fija la economía capitalista. Y la economía capitalista a nosotros, a nosotras, en estas condiciones, no nos contempla, nos impone una cantidad de reglas que no son las que nosotras podemos, con las que podemos dar cuenta, porque funciona con otra lógica, con otros valores y con otros criterios. Entonces, nuestra experiencia es una experiencia en el marco de la economía social y popular, es una experiencia económica, pero también es una experiencia político-cultural, porque el debate y los debates que queremos dar son de orden político-cultural, también no solamente hacia afuera, sino hacia nosotros y a nosotros mismos con nuestras organizaciones, porque lo que ahora nos está demandando son procesos de capacitación interna de las propias cooperativas. La exigencia es esa, es decir, y procesos de capacitación interna para mutuo aprendizaje. Yo, de agricultura familiar, sé lo que me cuentan los compañeros, las compañeras, nunca trabajé la tierra, ni creo que lo haga nunca en mi vida. Pero eso no importa. Es decir, en el mejor sentido es que son experiencias de oídos abiertos, aprender a partir de la escucha permanente. Y en particular, en lo que tiene que ver con la cooperativa de la que yo formo parte, que es UIT, nosotros nos planteamos, además de esto, que es una alianza, y que nos lo planteamos como tal, entre la economía social, popular y la comunicación, nosotros tenemos que generar saberes, nuevos conocimientos, abrir el debate a otros saberes, a otras búsquedas. Y como tenemos cierta experiencia en esto, decidimos además comenzar con un sello editorial. Un sello editorial
que cruce estas prácticas, que también habilite otras voces. Y entonces empezamos con algo que se llama, hoy ya se llama UIT Ediciones. Aquí yo traje 2 libros. ¿Qué pasa un poquito para... Sí, los paso, no los regalo porque todo nos cuesta, pero sí, son, a ver, pero también es con un estilo, ¿no? Hay un primer libro que lo que hicimos, más que escribir nosotras, lo que hicimos un libro de entrevistas a referentes de la economía social y popular. Cuéntenos ustedes cómo entienden la economía social. Y la verdad que lo hicimos con un espíritu de mucha apertura. Hay miradas, no sé, está de Eva Verde, que es la directora del mercado de cercanía del Ministerio de Desarrollo Social, hasta el Gringo Castro, que es el secretario general de la UTED, hasta Ariel Huarco del Movimiento Cooperativo, digamos, gente que viene de la práctica, gente que viene de la investigación, compañeros y compañeras de alimentos cooperativos. Y nosotros lo que hicimos fue preguntémonos y reflejamos en un libro todas esas entrevistas. De la lectura de ese libro, lo que salen son cruces, no certezas, sino más bien una búsqueda de un estado del arte. Un estado del arte respecto. Y esa fue nuestra primera experiencia. Y junto con eso, editamos un segundo libro, donde ahí sí, nosotros desde la cooperativa, ponemos en blanco y negro lo que nosotros sabemos de comunicación y que le puede servir a las organizaciones sociales. Después tenemos, no voy a pasar aviso de la editorial, hay otras cosas. Solamente agregar una, que también porque creemos que nadie se salva solo y que América Latina es una región absolutamente inescindible y que ninguno de nosotros puede pensarse como países al margen del resto de la región. Acabamos de hacer un libro con la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, sobre comunicación popular, comunitaria y ciudadanía, con aportes, un libro digital, porque tiene 380 páginas y no hay presupuesto que aguante para imprimir 380 páginas en este momento en este país. Pero ese es la otra mirada, es decir, no podemos pensarnos, creo que en eso, supongo que varios, o todo lo que estamos acá, América Latina no se puede, Argentina no se puede pensar por fuera de América Latina, ni América Latina, digamos, puede pensarse sino como un solo territorio, un solo lugar. ¿Qué es lo que vamos aprendiendo? Vamos aprendiendo que, primero que no estamos tan locos, que esto es posible. Ninguno de nosotros vive en este momento exclusivamente de esta experiencia, pero con las limitaciones y las limitaciones económicas que estamos enfrentando en el último tiempo, no nos va mal. Pusimos plata, invertimos plata al comienzo, pero hoy ya no ponemos plata. La plata sale de la circulación de los propios productos y de lo que se comercializa.
Entonces, ¿cuál es el otro paso? Hay que pensar en redes, hay que pensar en el trabajo de redes, hay que multiplicar el trabajo de redes de la economía social y popular. Como bien decía al comienzo, todos estamos convencidos de que no es una partecita de la economía, ni es el costado marginal de la economía. En este país, la economía social y popular es parte integral fundamental de la vida económica. Sin esto, la economía de este país se para. Lo que no hay es visibilidad. No hay tampoco debate político organizado respecto a él. Y nuestros dirigentes, nuestras dirigentes, no le están prestando, creemos nosotros, la atención que merecen. Lo cual lo puedo señalar como error, no tengo muchos espacios para debatirlo porque no hay espacios donde se esté debatiendo esto. Y además, creo que hay un error político fundamental, y es que siempre se piensa en la economía social y popular pensando en términos, hay que subsidiarlos y hay que mantenerlos. Y esto es una gran mentira. Lo que hay que hacer es cambiar reglas de juego, porque son las reglas de juego las que impiden que este sea un espacio que crezca y se desarrolle. Pero les digo, reglas de juego en todo sentido. Podemos pensar en las económicas. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la economía social y popular tiene espacio de difusión en los medios públicos, en el sistema de medios públicos? No. Nosotros hemos logrado, y estoy muy feliz de ello, de que la televisión pública nos empiece a dar espacio. Y eso nos pone contentos, pero también les digo que hubo que remarla como compañía de dulce leche, y dulce leche repostero. Sí, digamos. Pero bueno, está bien, lo vamos logrando y está bueno. Y también debo decirles que como vuelta de eso y de otras cosas que tienen que ver con convencer a los compañeros y a las compañeras que esto ha permitido que los compañeros y las compañeras de la economía social empiecen a reconocer que la comunicación, como la logística en un momento se discutió importante, la comunicación también es importante en estos procesos y forma parte también de la cadena de valor. Pero bueno, esto es lo que yo puedo decir como introducción, y lo mejor será que intercambiemos. Seguramente ustedes tienen otras experiencias y otras miradas, y seguramente a mí se me ocurrirán cosas a medida que vamos hablando. Se me ocurre hacerte una primera pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre las cooperativas y el ¿Cómo? sector? ¿Qué diferencia hay entre las cooperativas y el sector de la economía social y solidaria? Del viejo cooperativismo a lo que hoy llamamos economía social y solidaria. No es una pregunta que yo no doy una respuesta. A ver, no debería haber. Lo que pasa es que habría que revisar cuál ha sido la tradición del mundo cooperativo, y ahí vos sabés más que yo, cuál es la tradición del mundo cooperativo en este país. Con blancos, con claroscuros, ¿no? O sea, con experiencias valiosas y otras que en realidad traicionaron los valores fundantes del cooperativismo, los valores que básicamente están en la solidaridad. Pero por otro lado, hay algo que me parece que lo que Edito marcaba al comienzo, que es cómo ha crecido la cantidad de cooperativas. Y creo que ahí hay algo que es claro, y es que hay una perspectiva
de entender el mundo, de entender la economía, que encontró en la forma cooperativa un lugar para cobijarse y una forma legal, institucional para vivir. Estamos muy lejos, estamos muy lejos, porque si uno transita por los vericuetos institucionales que se le imponen a una cooperativa, a veces son iguales que a una sociedad anónima con otras cosas. Y entonces vos decís, bueno, pero pará, entendeme que esto no puedo yo tener la misma regla de juego que tiene una sociedad anónima con un manejo de un capital de este tipo, porque estamos construyendo de otro lugar, estamos poniendo... pero bueno, eso es lo que te puedo decir en ese sentido. Yo quiero, mayoritariamente porque se saben que hay sectores del país que tienen muchas cooperativas en el cuadro. Por ejemplo, en la zona norte de Córdoba, la no cerrada, que tiene hasta cooperativas de servicios públicos. Pero, ¿cómo es la distribución de las cooperativas? Mayoritariamente son de alimentación, de servicios, de comunicación también hay. Sí. Ahora, vos tenés ese dato. Si acabo de tener ese dato, no. La Primera Nacional de Humanidad. A ver, hay cooperativas. Hay que rastrear la forma de conformación. Las cooperativas eléctricas. Las cooperativas. En La Pampa. En la provincia de Buenos Aires. En Córdoba. Las cooperativas, hay cooperativas de servicios de comunicación. De agua. De agua. Ahora, ese es un tipo de cooperativa de servicio. Claro. Después tenés cooperativas de producción y en el último tiempo mucho más cooperativas que se dedican a la producción, pero vinculada a la agricultura familiar, a los pequeños emprendimientos, que surgen además como cooperativas de trabajo. Cooperativas de comunicación hay, pero cooperativas cuando hablamos de cooperativas de comunicación son más las cooperativas que en pequeñas ciudades o suburbanos, por ejemplo, se dedican ¿a qué? A servicios de internet, cable, cooperativas de comunicación. Vinculadas a la comunicación hay algunas, voy a mencionar una muy tradicional, que es Patria Grande, por ejemplo, que es una editora. Radiográfica, pero dije Patria Grande porque Patria Grande debe cumplir ahora 40 años. Pero digamos, más recientemente ha habido cooperativas de, digamos, de periodistas, bueno, que por Argentina es una cooperativa. La verdad que el mundo cooperativo se diversificó mucho. Pero las reglas son las mismas para Sancor que para nosotros. Esa es la dificultad, ¿no? O sea, una cooperativa de trabajo que tiene 15 personas tiene que cumplir con la misma normativa que predicó. Por ejemplo, en la radiográfica siempre se quejan, lo hacen saber, la pauta publicitaria que es escasísima estatal, ¿no? Bueno, pero ese es un tema de política pública. De la misma manera que yo les decía antes, que a nosotros nos cuesta, el sistema federal de medios públicos debería ser un espacio donde se establezcan prioridades. Por eso se necesita una política de comunicación que no te voy a decirle que en este gobierno no existe. Sí. Justamente lo que decís de la no recepción de los dirigentes para tratar estos temas de política social. Sí, pero de política social y además de política de comunicación. Económica, de comunicación.
Porque este es un problema. A ver, esto que dicen los compañeros de la compañía radiográfica es una demanda en general de todas las radios comunitarias de este país. Porque las radios comunitarias tampoco tienen pauta. A ver, voy a hacer. No es verdad que no tienen pauta. No tienen pauta en los niveles que deberían tenerlo. Mejoraron con este gobierno. Han recibido pauta, pero de una manera absolutamente insuficiente. Es decir, yo creo que Clarín recibe más pauta que todo. Mucho más pauta que todas las radios comunitarias del país juntas. Es así. Sí, Todas las radios. ¿Cómo? Recibe más pauta que todas las radios. Eso, sí. Como se Sí, quiere bueno, traer. no, porque muchas radios son de ellos también. Con el sistema que mide en el rating, la otra vez decían, entonces... Sí, pero ya no es tanto, ese criterio ya no corre tanto. ¿Cómo mide la pauta? La otra vez Mariotto lo decía, ¿cómo se llama la empresa que mide el rating? Ibope. Claro, que Ibope se eligen por eso, por lo que dice Ibope. Entonces, si no se cambian las leyes o la forma de medir, siempre ellos van a tener, porque la ley dice eso, que, bueno, la ley mide tanto, entonces le dan toda la pauta a ellos. Sí, Porque pero... mide, Mariotto decía que había que cambiar la forma de medición u otra, cambiar la ley, digamos. Sí, no, Y si no se la llevan siempre ellos. Mariotto sabe de eso, pero en este momento ya no están usando ese criterio. Porque si estuvieran usando ese criterio no le estarían dando nada a la radio comunitaria. Y eso no está ocurriendo. ¿Y qué criterios? ¿Cuál es? El criterio es mucha arbitrariedad. Este sí, este no. Y sí, quién llora más, quién llora menos. Tengo una influencia por acá, una influencia por allá. Pero eso es falta de diseño de una política pública, también de la comunicación y la cultura. ¿Quién es el animal? No sé si existe, pero había una asociación, era una entidad estatal que se ocupaba de las cooperativas. Sí, Linares. ¿Cómo se llama? La Avenida Belgrano. Sí. El presidente de Linares es Alex Flores, un compañero militante del movimiento de Vita. Se actualizó bastante, ¿no? La forma. Sí, en el libro está, en ese libro está Hay un reportaje. Washington, volviendo al tema del cruce entre cooperativismo, economía popular y comunicación. Vos básicamente como comunicador, ¿en qué? Y almacenero. Pero priorizando la parte de comunicación. ¿En qué aspectos incidís o incide la cooperativa Guaití, por ejemplo, en la mecánica de funcionamiento de las cooperativas de producción vinculada a la economía popular? O sea, ¿se dedican ustedes a analizar la forma de comunicación interna dentro de la cooperativa o la parte externa de ver cómo llegar, la publicidad, el posicionamiento de productos? En realidad de todo. De todo. Porque nosotros partimos de la base de que hay que romper una lógica con un estereotipo de que la comunicación es igual a los fierros. La comunicación es igual a los soportes instrumentales. Nosotros partimos de la base de que la comunicación es básicamente encuentro y vincularidad entre sujetos. Y una cooperativa, una comunidad de trabajo necesita trabajar sobre sus mismos, en primer lugar. Entonces, si nosotras abordamos una tarea de decir, bueno, a ver, ustedes son una comunidad de trabajo, necesitan trabajar sobre sus vínculos humanos, asociativos, porque eso también es vivencia comunicacional. Pero eso también se refleja en otra cosa, en pensar, por ejemplo, alimentos cooperativos, o lo que sea, como redes. ¿No? Hay que construir redes. La comunicación tampoco surge espontáneamente, sino que hay que trabajarla, hay que planificarla.
hay que construir modos de vincularidad. Y modo de vincularidad es para conocer lo que hace el otro y la otra, cooperativa o grupo humano, pero también, además de conocerlo, cuáles son las herramientas o los mecanismos adecuados o los recursos adecuados. Y saber que para este producto funciona usar Instagram o usar un video o publicar en otro lado. Hay decisiones técnicas también a las que hay que ir aportando, que también tenemos que ir descubriendo. O sea, no es que hay un manual en el que te diga que es lo correcto. Que te diga es esto, porque muchas veces mire, nosotros en el local, una de las cosas que hacemos es, decidimos hacer algo así como un festival más comunidad. ¿Por qué? Porque hacer del local un lugar de encuentro. Ahora, no le voy a mentir, de que a nosotros el lugar de encuentro es también una forma de vender. Pero el lugar de encuentro es música, el lugar de encuentro es cultura, el lugar de encuentro es una radio abierta, el lugar de encuentro es... El sábado pasado hicimos todo el día mateada. ¿Dónde queda? Morena Ah, cierto, lo habías dicho, sí. Pero digamos, trae tu mate y la hierba la ponemos nosotros. ¿No? Y esto genera otra cosa. Genera, por ejemplo, que los compañeros y las compañeras se encuentren y que los vecinos se encuentren ahí. Y eso también es comunicación. O eso es fundamentalmente comunicación. Claro. Bueno, esta práctica la venimos haciendo. Esta práctica es la que nos va enseñando además qué hacemos, qué no hacemos, en qué nos equivocamos, pero también lo que nos ha dado esa apertura. Empezamos a hacer una vidriera para otros compañeros y compañeras de otras cooperativas. Che, mirá lo que están haciendo estos, mirá lo que se les ocurre a estos, y no les va tan mal. ¿No? Y no les va tan mal. Que es un poquito también la idea, es decir, mostrar de que esto es posible. De que esto es posible. Por cierto, los productos que comercializan son todos provenientes de otras cooperativas. Todos, absolutamente. Es algo que ustedes se fijaron. Absolutamente. Como que mismo, o sea, son difusores y son la vidriera de montones de cooperativas que pueden estar dispersas y que necesitan una boca de pena. Sí. Un almacén de ramas. Sí, y la otra, pero son todas cooperativas, también hemos hecho el esfuerzo de visibilizar. Por ejemplo, han venido los productores de miel de la provincia de Buenos Aires, de San Pedro. Y entonces, un día están los productores hablando con la gente, hablando con los vecinos, explicando las cosas que los que vivimos en Buenos Aires no sabemos. ¿Por qué la miel más espesa es así y por qué la que no? Vos sabés. ¿Por qué de esta manera y por qué no es de otra? ¿Y cuáles son las propiedades? Que yo no Bernardo la puedo explicar, yo no. Pero además, de la misma manera, ¿por qué el vino de tal lugar es de esta manera y este otro de esta otra? ¿Por qué la verdura? ¿Por qué las hortalizas? El otro día me explicaba un productor, decía, la gran mentira de las manzanas enceradas. Escuché. Decía, pero dice, ustedes están acostumbrados a comer manzanas enceradas. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, yo tengo más cemento que otra cosa, o sea, pero me desasno con los compañeros, con las compañeras,
O la perfección, perdón, la perfección de las frutas y de verduras. Claro, los colores. los colores. Pero eso es importante también, hacer pedagogía con eso, hacer procesos de educación. Los vecinos del barrio de acá, ya saben, empiezan a ir al local y a decir, no, está bien, también a discernir respecto de que no es necesario venderlo esto con estas cuestiones. Ahora, lo que vos me preguntabas, cooperativas, también hay una exigencia de calidad. Hay una exigencia de calidad en los productos, que no es fuera de lugar y que además los productores lo entienden, lo comprenden. ¿Pero por qué? Porque también le estamos devolviendo una cosa que es respetando el presupuesto. Es decir, a ver, si yo te exijo calidad, pero te devuelvo precio justo. Y esa es, primero eso es un criterio, eso es un valor, pero también es una alianza, una manera de construir una alianza. Ahora una pregunta, tu mirada. Sí. ¿El almacén es el último eslabón, en este caso de la producción agrícola? Perdón, no te escuché. El almacén, en este caso, es el último eslabón de la producción agrícola, en este caso. Yendo al primer eslabón, y haciéndome el maquete de este libro que buenísimo, por un cultivo en común, una de las entrevistas que se llama Juan Carlos Rossi, y él dice: lo primero que hay que discutir es la tierra, un tema tabú en Argentina. No sé, porque los productores de economía social, supongo yo que aprendan un terreno muy agotado. ¿Cuál es su mirada? No, eso es indiscutible. Es decir, nosotros tenemos clarísimo que hay discusiones que son anteriores. Ahora, lo que pasa es que esas discusiones las podemos dar en el campo político y las podemos dar en el campo teórico. Pero mientras tanto la gente tiene que vivir. Mientras tanto hay que encontrar alternativas, hay que encontrar soluciones. No para dejar de dar esas batallas, sino para que el productor que arrienda un pedazo de tierra pueda tener un precio justo, vivir de lo que hace y vivir de su trabajo. Pero no obtura ninguna de nosotros. Perdón, discúlpame, Daniel. No, porque acá el compañero, después Daniel. ¿Cómo es tu nombre? Jorge, quería hablar. Claro, yo me llevaste de paseo por la historia. Porque la historia del cooperativismo es la historia de lo comunitario también. Entonces, me llevaste al recuerdo de la Comuna Bailes, que fue una comunidad de teatro, de arte, que vivían en comunidad, que tuvieron una experiencia editorial fuertísima con revistas que se llamaban Teatro 70, Poesía 70, Otras Artes 70, y que lo cooperativo, fundamentalmente, es la experiencia más a los confines del capitalismo, la experiencia de vida, no la elaboración teórica, sino el modo de hallar verdad que se halla en la experiencia concretamente, en la lucha por trascender las características de una formación, llamémosle una identidad capitalista, y los esfuerzos por funcionar de otra manera.
Entonces, no es solamente una cuestión de producción económica, no es solamente una cuestión de organización del tiempo de la vida a través del trabajo, sino también es una adquisición de sentido y por sobre todo poder hacer experiencia de cómo es vivir con ese sentido los actos de la vida, cosa que queda muy lejos de las teorías ligadas exclusivamente a la práctica o a la economía y que hacen que ese ojo, esa pupila, esa percepción tenga una disponibilidad de conceptos y de articulaciones para sus metáforas que van haciendo al conocimiento, mucho más humanas, mucho más ricas en cuanto a la vinculación, porque finalmente todo es vínculo, como decía Pichon-Rivière, digamos, todo es vínculo. La Comuna Bailes discutían los actos de la convivencia en grupos operativos, yo estaba muy ligado a ellos, no he compartido una metodología de trabajo que yo estaba desarrollando en ese momento y ellos otra, y entonces no me uní con ellos, pero hemos estado muy cerca, he participado en muchas cosas con ellos y he visto cómo es finalmente el sentido y el modo de vincularse entre los compañeros con el producto, con la comunidad, en un sentido diferente. Es algo así como ir buscando algunas funciones superiores del ser humano en su vinculación productiva y en el compartir la vida. Entonces, luego también me llevaste a algunas investigaciones hechas sobre cooperativas. Recuerdo especialmente un taller naval cerca del puerto de La Plata, que se llamaba Taller Naval. No recuerdo, cooperativas también, Bruckmann y algunas investigaciones que se hicieron sobre el funcionamiento cooperativo en su momento, de los que he participado, y digamos que hay un aspecto sí que requiere una gran adecuación al funcionamiento de la sociedad capitalista y del marketing, digamos. Mi hija menor integró una cooperativa de software que tuvo menciones y premios del Senado de la Nación en la pandemia, porque fueron los primeros que usaron impresoras 3D para hacer las máscaras para los médicos en los hospitales, y se organizaron en red de cooperativas para distribuirse esa tarea, se ayudaron entre sí para manejar esas tecnologías y es decir, hicieron vínculos con la comunidad, con la organización, ¿cómo se llama? Están Corrientes, la que dirige el hijo del titiritero Centro Cultural de la Cooperación, Juan entonces, digamos, es tanta la riqueza, es tanto lo que pueden aportar desde esas experiencias que me siento medio obligado a seguirlos. Bueno, gracias. No, pero muy bien. Daniel, vos querías decir algo. Luego intentaron cooperativizar un campo, armaron una aldea, ya emigrados a Italia porque lo persiguieron a expresar, emigrar en un grupo. Perdón,
Si podemos, Sí, podés, sí, así también. puede intervenir Daniel y otros compañeros. Sí, sí. Disculpame. No, dejémoslo. Y acá hay otro compañero que quiere hablar después. Washington, vos como comunicador y almacenero, o proveedor, no sé cómo llamarlo. Hoy las cooperativas, como vos decías, recién están bastante incomunicadas, se comunican a través de estas obras. Pero nosotros no podemos dejar de pensar en lo que nos pasa cotidianamente hoy, a todos y sobre todo a la gente más humilde, que es el tema de la inflación y los precios. Uno tiene la fantasía, quizás es una expresión de deseo, de que todo aquello que no pase por una cadena comercial eminentemente con fines de lucro y de grandes lucros, tendría que llegar al consumidor en mejores condiciones de precio. No de tu calidad, como lo dijiste, el precio del servicio público, pero me parece que debería llegar con un precio que no incluya toda esa cadena de comercialización que es tan multiplicadora. No sé, un ejemplo es el mercado central, tenés un kilo de papa a 20 pesos y en el supermercado son 60 o 70. ¿Sí? Quizás venga de grandes cadenas o otras escalas, pero la pregunta concreta es, o la fantasía es, si esas cadenas, si esas cooperativas podrían de alguna manera colaborar con la baja de los precios, si es que tuvieran una escala de producción capaz de colocarse en una góndola o eventualmente tener mucha boca de tierra. Vos que estás en contacto con ellas, son muy pequeñas, hay de todo tipo, puede llegar a ser abastecedoras. La respuesta es sí. Sí, pero tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. Una es escala. La escala necesita niveles de inversión que tienen que ser, creo yo, aportados por el Estado. No hay otro. Sí, cambiar la lógica significa un nivel de inversión del Estado en estos espacios para garantizar esto. Te cuento cuestiones muy prácticas. Uno de los problemas es el abastecimiento de vidrio, frascos. Entonces, si vos vas y comprás 100 frascos, te matan, ¿no? Y además no los conseguís. Y entonces los productores, ¿qué hacen? Se les pudre la producción porque no tienen cómo envasar. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve comprando vidrio, frascos por cantidad y encontrando una logística donde yo pueda proveer a X cantidad de cooperativas que necesitan el mismo tipo de frasco. ¿No? Entonces digo, uno es eso. Uno es escala, pero escala, atrás de la escala hay eso, hay inversión. Y yo digo, inversión del Estado, digo, política pública que haga posible eso. Y la otra es logística. La logística se lleva mucha porcentaje, ¿no? Hay una cosa que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, está haciendo una inversión que creo que es muy importante, que son, digamos, cinturones urbanos con grandes depósitos. Entonces, ¿qué está financiando el Ministerio? Está financiando grandes galpones en los cinturones urbanos, con lo cual, ¿qué es lo que puedes hacer? Acopiar y distribuir.
Y eso es inteligente, eso es una decisión inteligente. Y ahí Catopoy lo tiene claro eso, y Oscar Minteguía, que es el que está a cargo de eso, lo tiene claro, y están llenando de galpones un montón de ciudades del país. ¿Esos son los mercados descentralizados que dicen? No, no son los mercados. O sea, sirve para eso. Sirve para eso. Centros de logística, creo que lo están denominando. Pero ves, A eso ahí se hay pasa. hay una mirada hacia ese lugar. Entonces, de nuevo, vuelvo a la respuesta es sí, pero esa respuesta es sí tiene que estar acompañada por una decisión de política pública que garantice este tipo de cosas. No, perdón, el tiempo, porque acá hay un compañero que quería hablar, me perdí, no sé cómo está. Estamos bien, todavía estamos bien el tiempo. ¿Está bien? Estamos bien, sí. Porque acá, no sé tu nombre. Daniel. Daniel. Ah, Daniel, también. Quería... No, yo quería una reflexión dentro de la semántica, ¿no? Que se tenga que hablar de economía social. Economía de por sí es social, sino que hay que hablar de individual. Y por otro lado, economía popular en un gobierno de tinte nacional y popular, ¿no? Para ahí ya tengo una primera controversia sobre el tema semántico. Pero un poco a la génesis, a la etiología, ¿no? del cooperativismo. Yo fui durante 10 años representante legal de la Cooperativa de Transporte de Santiago del Estero, la Cooperativa La Unión. Y adscribo a lo que decía el compañero, que al estar sumida en las reglas que rigen para las demás formas por la ley de sociedades comerciales, inserta en la desregulación del transporte del menemismo, hizo que la cooperativa desapareciera. Si vamos a la historia, Frondizi, cuando privatiza el sistema eléctrico, trolebús y tranvía, lo primero que hace es agruparlas por estación y dárselas en cooperativa al personal, no queda ninguna. Y si vamos al ejemplo, la cooperativa acá, un monstruo, tampoco existe más. Eso por un lado. Y por otro lado, si nos referimos al Paraná, a los puertos privados, recordemos que ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, opera en el mismo nivel que una multinacional. Quiere decir, hay distintos niveles de esta cuestión, pero yo decía, una cooperativa, algunos me podrán tildar de exagerado, pero con los valores que subyacen, casi podríamos estar hablando de la conformación de un hombre bueno. Ni más ni menos. Con lo cual, son motores solidarios dentro del capitalismo. Con lo cual tenemos esta contradicción que marca el compañero de cómo llevar adelante estos valores ante un bombardeo permanente del sistema político, del sistema mediático, del sistema del tema del consumismo para sostener estos valores. Siempre me pregunté, en el gobierno popular anterior, no sé si las cooperativas se pueden armar de arriba para abajo, yo creo que se tienen que armar de abajo para arriba. Porque no es una cuestión de integrémonos para defender estos valores. Un poco lo que decía el compañero, son valores que se deben hacer carne como valores de vida para nosotros y acá hasta el día que uno deje este mundo. Ahora, ¿cómo se compadece esto con este sistema salvaje avalado por quienes han sido votados para representar otra cosa? Digo, otra gran contradicción. Y después, dentro de lo que yo decía, ACA, la cooperativa TAP, termina por su volumen adquiriendo prácticas que son de empresas de la 19550, como sociedades comerciales disfrazadas de cooperativas. Cuestiones que habrá que resolver. Y respecto de lo que es eminentemente el tema que nos ocupa, decía Washington, ¿no hubiera sido más fácil establecer? Yo vengo pensando hace mucho, desde un principio, con el tema de inflación y precios. Yo digo empezar por el INDEC toma 32 regiones metropolitanas en todo el país tiene. ¿No hubiera sido una idea inteligente establecer mercados concentradores, aunque sea uno por región metropolitana,
uno por región metropolitana, que pueda ser abastecido justamente por estas cooperativas en relación a lo que vos decías recién, de los galpones de acopio, que en buena hora, pero los galpones de acopio que llenaron. Entonces digo, un problema complejo que tiene estas dos vertientes. El tema financiamiento, para poder crecer, para poder tener los insumos que se planteaban recién, que el compañero hablaba de la escala, que es lo que permitiría al tener escala de producción, operar como faros, testigos en el mercado para baja de precios. Por otro lado, la logística. Hoy, y con esto cierro, da para mucho, pero el tema es integral, de manera de ver. Si vos te fijas hoy, el gobierno no paga, las únicas obras que hizo es en beneficio de los exportadores de Paraná. Que los trenes puedan llegar a Timbúes, que puedan llegar a Puerto San Martín, que antes no tenían acceso. Llegó también, no solamente el ferrocarril de San Martín, y sin embargo acá cerquita, la estación Puente Alsina, que es de Belgrano Sur, que podía reactivar un ramal a la ONCI, la dejaron morir con la intervención de los municipios que tomaron para hacer casa de cultura, que falta más. Pero acá a veces me cuesta creer que sean peronistas, perdón, no, porque digo, si no le lleve Calabrillo. Yo veo lo que dice Caballito, playa, espacio verde en la playa de Caballito, ¿la diste por fallecido, por muerto al sistema ferroviario? ¿O será que es espacio verde y ferrocarril? Claro, las dos cosas. Digo, en esta multiplicidad de pensamientos quería expresarlo, pero me preocupa esto de la ideología, no la génesis. ¿Cómo hacer carne a estas cuestiones para que las cooperativas no surjan desde arriba? Surjan desde abajo, como justamente una construcción social más que necesaria en este capitalismo oficiante. Gracias. Walter. Y la empresa nacional de Atlanta, por supuesto. Sí, Walter, vos querías. No, muy cortito y voy a ir al sentido que comenta el compañero, ¿no? Yo justamente iba a plantear algo similar. Me parece que, en un contexto de capitalismo, en un contexto mundial, donde la concentración de la economía es una tendencia que se evidencia cada vez más en todas partes. Claro, es muy difícil, el sistema cooperativo como tal, que pueda tener un desarrollo. Si bien hay experiencias positivas, hay experiencias que fracasaron, coincide con el sistema capitalista, es contradictorio en sí mismo, y por ahí, lo que yo observo, por el aporte, reflexión, lo que quería saber de mi parte, está lento alentar, pensar en el sistema cooperativista como una realidad, como un objetivo, como un horizonte, pero creo que también que subyace lo que contaba el compañero, que es el contexto político, y lo digo en este sentido, no podemos pensar que como idea, como horizonte, que van a florecer miles de cooperativas y que a poco esas cooperativas van a ir transformando el sistema. Necesariamente en algún momento ese sistema, el Estado, que tiene que cambiar para florecer en todo caso ese modelo. No es posible, que por más que militemos a full miles de cooperativas, que hay que hacerlo. Pero no podemos pensar que eso, por sí solo va a transformar la realidad. Y nada, podríamos, ejemplos concretos, no digamos de cuánto termino, pero por ejemplo en la educación, en la pandemia, se imprimieron no sé cuántos miles de folletos para las escuelas para que puedan seguir estudiando en ese contexto de aislamiento. ¿Quién lo hizo a esos folletos? Lo hizo la cooperativa Chelaver en imprenta, lo hizo alguna otra cooperativa de imprenta, no, se encargaron a Clarín. Clarín hizo eso. Entonces, nada, no lo corta. Hay muchos ejemplos así, entonces esa es la contradicción que yo veo, nada más. Bueno, no sé si hay más preguntas. Siempre tuve como modelo del país los barrios productivos. Ahora lo tendría más o menos Grabois, que es hacer descentralizar, hacer viviendas, pero se quedan para mí en el tema de la tierra. Y yo el otro día se lo dije en el Instituto Patria al ministro de Producción, de Vivienda de Tato Cortes. Y él
¿Qué Claro, obras? me dijo eso, de que... Obra pública. ¿Eh? Obras públicas. Obras Me decía el tema de la tierra, de las cantidades, que no tienen muchas cantidades, no son rentables las pequeñas producciones. Pero yo digo, si quedan en eso y no en producir, por ejemplo, otras cosas, poner fábricas, por ejemplo, cooperativas de fábricas que produzcan productos que, no sé, que lo digan INTI, el INTA, y que hagan primero los barrios y después hagan las fábricas, las empresas, como hizo Milagrosala en el norte, que hacía los barrios y después, ¿de qué vive la gente si no hay trabajo? O sea, esto tiene que ser con una salida laboral, porque el mercado laboral ya hay cierto, o sea, este capitalismo no deja el 40% afuera, así que esto tiene que ser. Lleva 6 años preso. ¿Eh? Por eso lleva 6 años preso. Claro. Pero bueno, hay que hacerlo. Y yo digo, no quedarse en el tema de la tierra, porque es un problema el tema de conseguir la tierra, sino también fabricar miles de cosas que nos hacen falta. Pero no, yo no lo escucho eso, no lo escucho. No, claro, no. Bueno, ya es otra vez, volvemos a ver cuál es la propuesta política, cuál es el diseño político, cuál es la decisión política. De hecho, en este momento la gran mayoría de las empresas recuperadas son cooperativas. Y funcionan bien. Y hay de todo tipo. Claro, Médicas también. Claro. Antes de la pandemia había 6.000 cooperativas en el país. Ahora no sé cuál es el número porque el INAE se modificó algunas pautas y se pudieron formalizar algunas que estaban pendientes, sobre todo la del trabajo que redujo a 3 el número de integrantes. Pero era un movimiento que existía ya previamente. Es muy importante que lo que no estaba en la mirada, ¿no? A la vista de todos. Y yo estoy integrando la diplomatura en Economía Social y Solidaria de la Universidad de Loma de Zamora. Lo estoy cruzando también. Y tenemos, como por la pandemia se empezó a hacer vía virtual, la gente de otras provincias, hay muchísimas agrupaciones que por ahí no están formalizadas, pero que están trabajando en distintos aspectos, no solo los diálogos. Sí. Hay una cosa que me problematiza y que la pongo en común porque, a ver, nosotros estamos hablando de el sentido y los valores del cooperativismo como esenciales a esto, a una propuesta diferente. Ahora, nosotros y nosotras somos seres situados en nuestro territorio, constituidos y construidos en nuestro propio territorio. Y no es tan fácil traducir en prácticas, porque estamos domesticados también por este sistema, domesticados y domesticadas por este sistema. Y entonces cuando traducir luego en prácticas esto que nosotros fácilmente, o no tan fácilmente, verbalizamos. Porque después eso también es un nivel de exigencia que tiene que ver con cambios de conducta, con conductas que no tenemos asimiladas, porque después aparece y vos porque ganás más y vos porque ganás menos, y las tensiones, y eso es un proceso, también son procesos internos, son procesos de educación y también de toma de conciencia hacia nosotros. Todos y todas somos seres situados ¿en qué? En los territorios en los que vivimos, y como personas también hemos sido de alguna manera culturizados y domesticados en este sistema en el que vivimos. Digo, yo lo digo porque lo vivo, porque lo siento, porque lo padezco como mi propia contradicción, digamos, de la que no me puedo desprender. Entonces digo,
y que además es una búsqueda permanente que también tenemos que hacer hacia el interior de nuestras organizaciones. Claro, la idea es llegar a la moneda social también. Pero eso sería... Pero digo, porque si no nos desprendemos de lo que somos, ¿viste? O sea, y todos vivimos en esta contradicción. Y claro, todo el aprendizaje. Claro, pero a pesar de todo, tenemos, podríamos decir, la crisis alimentaria del 90. Yo trabajo en el sector agropecuario, soy del INTA, tengo que decir que ha habido un movimiento creciente de la economía social y solidaria con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Pro Huerta. Hay toda una serie, yo vengo trabajando este tema desde la investigación, de un empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que ojo, hay un paradigma peronista de industrialización. Nosotros no queremos que los excluidos del sistema, ojalá reindustrialicemos el país y esta gente de algún modo pueda generar, entrar al empleo formal y haya otras condiciones. Pero en el mientras tanto, de que estamos viviendo un duro proceso de ajuste para pagarle al FMI porque ya nos comprometimos, este sector hay que apoyarlo y el Estado lo está apoyando. Tengo que decirlo. No, lo está apoyando. Claro, ¿qué rol juega la comunicación? Bueno, es importantísimo porque aquello que no se comunica no existe. Entonces, solamente les doy como un ejemplo de que ha habido un esfuerzo en algunas instituciones importantes como el INTA u otros ministerios por sistematizar experiencias, por difundir. Esto empezó con nuestros últimos, la década ganada anterior, contratar comunicadores, invertir en ellos, resistir en la etapa difícil del macrismo, pero es un proceso que viene creciendo y que llegó para quedarse, que hay una inversión pública, por un lado, pero también les quiero decir que los movimientos reclaman su autonomía, porque cuando el Estado se retira, y eso está puesto en tela de juicio, el Estado nunca se retira del todo, los movimientos, estas organizaciones de la sociedad civil saben muy bien cómo arreglárselas. Así que yo creo que la comunicación tiene el rol también de desvelar o de correr el velo sobre lo que está oculto. Y hay un proceso que está, lo que quiero decirles es que estos movimientos están, estas organizaciones están, más Estado, falta comunicación, pero también comunicación entre organizaciones, entre militantes, entre partidos políticos, con Estado o sin Estado, pero hay algo autónomo de la sociedad. Ahora, en el tema y la ¿cuál sería el apoyo a estos sectores? Cuando también ha habido una transferencia, digamos esta pregunta, cuando ha habido una transferencia muy importante hacia los migrantes, con el dólar soja, por ejemplo, hay una transferencia importantísima hacia esos grandes no quiero decir que haya equidad, por supuesto, para eso estamos militando la equidad. Claro. Por supuesto que esto hay que calarlo, pero no desmerezcamos la fuerza de las organizaciones desde la base y lo que quiero decir, el movimiento viene increyendo y es de valorarlo, y es producto de la democracia. Y la comunicación juega un rol. Es fuerte, difundirlo, todos hacemos la comunicación. No esperemos que el Estado lo haga. Todos somos parte. Claro. Cuando decimos que el derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, lo que estamos diciendo en eso también es que nadie puede reclamar para sí un derecho que no sabe que le asiste. ¿Sí? Para reclamar un derecho vos tenés que saber que te asiste ese derecho. Y eso es un proceso comunicacional. Eso es el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación, además, las grandes corporaciones te dicen que el derecho a la comunicación es la libertad de expresión. Mentira. Derecho a la comunicación es saber que tengo derechos y qué derechos me asisten. Eso es. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de ver con todas las compañeras en el año 31, antes de la pandemia, un mes, 2 meses antes, en enero de 2020, con el FONCAP, que es un organismo que depende del Banco de Nación, ¿no? Nos juntó una serie de referentes ahí del barrio, a una propuesta concreta, que era una ayuda de microemprendimientos a nivel financiero para desarrollar la economía supuestamente social.
en qué consistía digamos, la idea o el proyecto con el cual nos convocaron. Era una serie de micros subsidios, ¿cómo se llama? Préstamos. Y no me acuerdo los números exactos, pero por ejemplo era, no sé, 1 millón de pesos, a lo cual buscaba que nosotros le acercáramos a FONCAP, Club de la Mujica, Cooperadora Cooperativa de Seibo, el Chito de Luz. Entonces, ¿qué hacía el Chito de Luz? Que hacía la Mujica con ese millón de pesos, se lo daban a Eulogia, a José, a Lautaro, 100.000 pesos a cada uno. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo? El FONCAP le da a la Mujica esa plata, ese dinero. No me acuerdo exacto el porcentaje, pero pongamos que era un 20% de interés. Entonces yo, si lo pretende Pablo a la Mujica, le presto de ese millón de pesos de verdad, que me dan al 20%, se doy a Eulogia al 40%. Entonces yo digo, muchachos, a ver, tenemos la reducción de la lógica financiera que decimos compartir, y lo hace un organismo que supuestamente, digamos, en todo su diario, en todo su léxico y en toda su retórica dice economía social, economía popular. Entonces ahí es donde voy, de donde pongo que tenemos muchas contradicciones en todo el sistema y que digo, es como la humedad cuando el neoliberalismo es como la humedad, cuando se infiltra en un sistema, por más que digamos, volvamos popular, por ahí vemos ese neoliberalismo ya impregnado y esa cual más que cambiar. Bueno, por eso el tema. Como decir, la libertad de expresión, en realidad, es la libertad de ser ante el otro. Y eso es tanto para el emisor como para el receptor. Y entonces, digamos, el respeto al receptor, la no agresión al receptor, la no manipulación de la agenda atencional del receptor, también es un derecho del receptor que el emisor debe conocer y respetar. Digamos, porque por ahí la emergencia no me dejan hablar, pero también me agreden cuando me hablan. Bueno, a propósito, los libros están acá, si alguien quiere libros, a ver, esos libros valen 1.200 pesos cada uno, pero si se quieren llevar los dos, con 2.000 pesos arreglamos. Bueno, antes de dar la palabra al director ejecutivo del IEF que está en la otra pública, para que cierre el ciclo, yo quería recuperar la lista que empezó a circular, porque percibo que hay gente que está vinculada a esa persona. ¿Falta alguien anotarse? Cualquier escenario que uno ha transitado, estos escenarios, los lamentos, las quejas, las limitaciones, las dificultades, son las que hemos dicho acá. A mí me parece que, sin embargo, hubo, por lo menos es la primera vez que asisto a un enfoque que aborda el tema desde otro lado. Lamento informar que el problema no se limita al sistema cooperativo. Las pymes sufren el mismo problema, exactamente la misma dificultad. Pero están más reconocidas en el sistema capitalista, entonces tienen su historia. Cuando uno ve carteles de Coca-Cola se pregunta, ¿para qué precisa Coca-Cola seguir diciendo Coca-Cola? ¿Que nadie conoce qué es Coca-Cola? ¿Precisa? Sí, precisa. La comunicación es fundamental. Y en el sistema cooperativo, en el sistema mutualista, qué sé yo, ahí se manejan prejuicios, preconceptos, falta de valorización por sí mismos, no nos creemos lo que somos, no nos creemos en el justo valor. Hay hasta en las cooperativas, sobre todo las cooperativas de trabajo, las chiquititas, las que se han conformado en el sistema marginal, la gente desocupada, una sensación de que están casi viviendo si aspiran a un subsidio y es un tránsito hacia a ver si después consigue un trabajo. O sea, no tienen registro de la fortaleza que tiene el sistema. Porque en realidad el capitalismo no quiere que se visualice. Les recuerdo que la ley de empleo financiero destruyó además el sistema cooperativo. La banca cooperativa me llegó a manejar algo así como el 30% del encaje y después de varios procesos está peleando el 10%. Por lo cual es una reconstrucción que proponernos y hay que creernos para eso.
Yo también dije en la charla de la presentación de que para el IEF era un tema que abordar con rigor, porque la idea del desarrollo, del equilibrio entre los intereses del mercado, el Estado y la comunidad organizada, la sociedad organizada, como es la definición de algunas de las definiciones que le caben a la economía social y solidaria, es inherente a nuestra preocupación. Nosotros nos preocupa, porque eso supone una búsqueda de igualdad, la construcción de la igualdad. Y el IEF es el Instituto de Estudio y Información para la Igualdad, por lo cual va a ser no es una charla ocasional y veremos si seguimos. No, esto es una charla fundacional en todo caso, por eso el contacto que les pedimos establecer a través de esta anotación, y nos comprometemos a seguir trabajando en el tema. Contaremos con Washington y le pediríamos a Alejandro Mosquera, director ejecutivo de IEF, que cierre el ciclo. Ale. Sí, primero, paso la palabra a Bernardo. Yo solamente agradecerle. Me parece una falta de respeto. Yo todo lo que hemos compartido del frente de todos, discutiendo movilizaciones del 17. En realidad vengo con la cabeza en otra historia, la misma historia. Contanos, es importante. Entonces no, me parece una falta de respeto opinar sobre las cuestiones. Solo quiero decir una cosa que no es de ahora, de a largo tiempo, pero todo, hay un proceso porque escuché a algunos compañeros y compañeras. En muchos casos, incluso en nuestro gobierno, en estos años solamente de ahora, se creyó que la economía popular y solidaria era una economía marginal. Sí. Y que el tránsito que había que superar porque la tradicional economía capitalista, un país en desarrollo como el nuestro, desarrollado, cada uno lo quiera ver, iba a hacer que eso sea una cosa pasajera. Fue una mirada equivocada. Una mirada equivocada porque eso resta capacidad del Estado de intervenir, pero resta también capacidad de desarrollo de nuestra propia producción nacional. No entender cómo son las dinámicas en este capitalismo que nos toca vivir, nos guste o no nos guste, pero luchamos contra ese capitalismo insertos en eso. Somos hombres situados, o sea, trabajamos con la materia prima que existe. Y sobre esa materia prima la tratamos de transformar. Bueno, yo creo que ahí hubo, por eso comparto con Lito que la conversación, de lo poco que escuché, y cuidándome de no faltar el respeto, porque no estuve en la otra parte, yo creo que es un tema cardinal para plantear el proyecto nacional. O sea, si nosotros no combinamos eso, nuestro proyecto nacional está récord porque no lee la realidad tal cual es. Y entonces, construir un proyecto nacional conviene pensarlo desde este lugar también. No para desintegrar lo que significa el desarrollo de las grandes industrias nacionales que se necesitan y son parte de esta cuestión. Pero yo, tomando alito, yo no puedo pensar las pymes sin pensar a las grandes empresas que conviven y se articulan con las pymes. Bueno, es un país que se desarrolla integralmente. ¿Cómo superar las contradicciones que existen? Bueno, eso es el papel de la política. La política en un bloque nacional con conflicto tiene que articular las dificultades, las diferencias y colisiones que hay en eso, porque en todo se disputa. Y yo creo que por eso es muy importante. Gracias. Hace mucho que usted leía, pero muchas gracias. Bernardo, no sé si vos querés cerrar, que yo soy para este momento. Bueno, cómo no. Yo primero le agradezco acá a Washington, que es un amigo de toda la vida, un hermano de la vida. Sé que la militancia ha estado primero, todo lo que él construye y esto ya lo expresó Lito y merecidamente, pero es un militante del día cero, pongo las manos en el fuego o más. Así que le agradezco enormemente esto porque surge de la práctica, que es lo que nosotros, como IEFI, como soberanes, queremos articular. O sea, pensamos algunos, venimos de distintos orígenes, procedencias, perfiles, pero es comprometidos en el día a día para transformar. O sea, nada de lo que hacemos modesto, más logrado, lo que sea, va en un objetivo que es nuestro aporte a la transformación por un
una sociedad justa, equitativa, de igualdad, solidaria, soberana. Así que esto es parte de eso. Algunas cosas que quisiera como dejar para la construcción que deviene de estos procesos de encuentro que tenemos, ¿no? Que es la disputa cultural y política, lo que vos nombraste, Washington. Nosotros, bueno, eso es un eje importante. En el tema comunicacional, que conozco todo lo que ha peleado toda la vida en esos lides, es lo que hablamos a veces con algunos, con él inclusive, es la disputa del sentido. Entonces, algunos por ahí tenemos la oportunidad o, no sé, por nuestra métier, por lo que fuere, estar pensando algunos sentidos, que a veces tienen que ver con la construcción económica, otras veces con la seguridad, digo estigmas, la economía de los economistas serios que pululan, dando un dogma que nosotros estamos generando disputamos el sentido de una matriz distinta. Es como con Virginia u otros compañeros en el ámbito agropecuario. Queremos, si hablamos de una matriz productiva distinta, donde el agronegocio se corra, pero para eso están los actores, que es el pueblo que trabaja, piensa, construye, a pesar de los estados, pero necesita del Estado para que ese círculo virtuoso a veces crezca o se amesete, pero el pueblo camina. Como decía, pero Perón hablaba de esto, de la versión del dique y el agua que empuja y si no lo dejan, por algún lado entra o rompe. Bueno, un poco de la tierra, surgió acá el tema de la tierra. Nosotros en el IEF, con los compañeros Peretti, Mariano Pinedo, Horacio Robelli, Fernando Vaz, hemos trabajado estas cuestiones más específicamente. Con los modelos, por ejemplo, se habló de la ley que está sin modificar, la ley de entidades financieras, una deuda monstruosa con nuestro pueblo. Otra, la ley de arrendamientos rurales, que hace a un mejor uso de la tierra para aquellos que no son propietarios. Eso está desde la dictadura sin reformar por nuestros gobiernos democráticos sucesivos. Entonces digo, hay un círculo virtuoso que podemos ir generando sin demorarnos por las hegemonías temporarias para no abandonar la pelea. Y nosotros acá estamos un poco en ese sentido. Hablamos de territorio, de barrios. Acá hay un tema que es alimento, precio justo, producción, cercanía, ¿no? Un caminito, con una forma, lo cooperativo, que es colaborativo, solidario, justo, precio justo. Pensamos, algunos estamos pensando, estamos disputando un modelo en esta ciudad. Esta ciudad tiene una población de un poder, una parte, porque es muy sesgado esto y cada vez más y con la pandemia más, pero en nuestra sociedad, esta urbe en la cual estamos la mayoría de los que estamos acá, tiene un segmento que tiene un poder de adquisitivo diferencial. Entonces nosotros podemos entrar para visibilizar, ayudar a la visibilización y a la adquisición de eso a través de lo que es la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y una calidad de vida, pero a la vez apoyando al espectro que está oculto, que es el trabajador, el transportista, el productor primario, ¿no? Entonces, digo, para poner en acción concreta, nosotros en la ciudad podemos impulsar un debate sobre estas cuestiones, o sea, la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿qué pasa en esta ciudad con ese tema? Y ahí traccionamos a lo que hoy nos convoca. Pero después trasciende el territorio, por supuesto, pero digo como bandera de acción política, porque si no, todos sabemos que siempre estamos tensionados entre lo que conceptualmente arribamos o concluimos y la puesta en acción. Entonces, y el rol de, bueno, no quiero ser larguero, pero digo, el rol del Estado en cada vez que debatimos temas, vivienda, hemos hecho cabildo con él, es muy necesario para amortiguar las transiciones. En el modelo agroecológico de producción de materia prima y de alimentos, si no interviene de algún modo el Estado en las transiciones de la matriz productiva, se hace difícil. Igual los compañeros y los productores y las compañeras siguen porque tienen fortalezas propias, pero es muy importante y genera
escalón, o sea, aceleramiento de los procesos de transición que el Estado, que nosotros como actores de la política tenemos que discutir, debatir y propugnar en esas mesas de lo que es el debate de la disputa del poder político, esas cuestiones, para que digamos, el Estado se haga presente no de una manera esquizoide como la que hoy veíamos acá, o inconexa, sino que mejore, eficientice toda su labor que está desdibujada o desperdiciada a veces porque los esfuerzos, como vos decías, hay un esfuerzo, pero no se comunica, no se comparte, no se potencia. Bueno, digo, gracias por la presencia de todas y todos, porque esto nos enriquece. Sigamos pensando estas cosas.